Evangelio de Lucas, introducción. Comentario de William MacDonald. Le plus beau livre qu'il y ait, Ernest Renan. El libro más hermoso que existe, Ernesto Renan. 1. Su singular puesto en el canon. El libro más hermoso que existe. Esta frase es ciertamente una gran alabanza, especialmente cuando viene de un escéptico. Y esta es la valoración que hace el crítico francés Renan del Evangelio de Lucas. ¿Y cuál creyente sensible que lea la inspirada obra maestra del evangelista querría contradecir estas palabras? Lucas es posiblemente el único lector gentil escogido por Dios para plasmar sus escrituras, y esto puede en parte explicar su especial atracción sobre nosotros, los herederos occidentales de la cultura greco-romana. Espiritualmente quedaríamos muy empobrecidos en nuestra apreciación del Señor Jesús y su ministerio sin el singular énfasis del Dr. Lucas. El amor de nuestro Señor para con nosotros y su ofrecimiento de salvación a todos, no solamente a los judíos, se destacan su especial interés por cada persona. Sí, también por los pobres y marginados. Lucas da también un intenso énfasis a la alabanza, dándonos ejemplos de los más antiguos himnos en Lucas 1 y 2, a la oración y al Espíritu Santo. 2. Paternidad. Lucas, que era antioqueño de raza y médico de profesión, fue durante mucho tiempo compañero de Pablo y tuvo una prolija comunicación con los otros apóstoles, y en 2 libros nos dejó ejemplos de la medicina para almas que consiguió de ellos. Esta evidencia externa de Eusebio en su historia eclesiástica tocante a la paternidad del tercer evangelio concuerda con la universal tradición cristiana. Ireneo cita extensamente el tercer evangelio como de Lucas. Otros antiguos apoyos a la paternidad lucana incluyen Justino Mártir, Hegesipo, Clemente de Alejandría y Tertuliano. En la edición cuidadosamente partidista y condensada de Marción, Lucas es el único evangelio aceptado por aquel notorio hereje. El fragmentario canon de Muratori llama Lucas a este tercer evangelio. Lucas es el único evangelista que escribe una secuela a su evangelio, y es en base de este libro, Hechos, que aparece con la mayor claridad la paternidad lucana. Las secciones de Hechos en primera persona del plural nosotros son pasajes en los que el escritor estuvo personalmente involucrado. Hechos capítulo 16, versículo 10 dice: Cuando vio la visión enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Hechos capítulo 20 versículos 5 y 6 dice: Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Hechos 21:15 dice: Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Hechos capítulo 27, versículo 1 dice: Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Hechos capítulo 28, versículo 16 dice: Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 11 dice: Solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Mediante el proceso de eliminación, solo Lucas concuerda con todos estos periodos. Queda bien claro por las dedicatorias a Teófilo y por el estilo de redacción que Lucas y Hechos son del mismo autor.
Pablo llama a Lucas el médico amado y lo nombra por separado de los cristianos judíos. Colosenses 4:14, lo que haría de él el único escritor gentil del Nuevo Testamento. En cuanto a su tamaño, Lucas Hechos es más extenso que todas las epístolas de Pablo reunidas. Colosenses 4:14 dice: Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. La evidencia interna fortalece la documentación externa y la tradición de la Iglesia. El vocabulario a menudo más preciso en sus términos médicos que los otros escritores del Nuevo Testamento, junto con su depurado estilo griego, apoyan la paternidad de un doctor cristiano gentil, pero totalmente familiarizado con los temas judaicos. La repetida mención de fechas por parte de Lucas y su precisión en la investigación, por ejemplo, en el capítulo 1, versículos del 1 al 4, que dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y el capítulo 3, versículo 1 de Lucas, que dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia. En estos pasajes hacen de él el primer historiador de la Iglesia. 3. Fecha. La fecha más probable de Lucas es en los primeros años de la década de los 60 del primer siglo, mientras que algunos ponen a Lucas entre el 75 a 85 o incluso el siglo II. Esto se debe generalmente, al menos en parte, a la negación de que Cristo pudiese predecir con exactitud la destrucción de Jerusalén. La ciudad fue destruida en el año 70 después de Cristo, de modo que la profecía del Señor tuvo que quedar registrada antes de esta fecha. Por cuanto hay un acuerdo prácticamente total de que Lucas ha de preceder a Hechos en el tiempo, y Hechos termina alrededor del 63 después de Cristo con Pablo en Roma, la fecha ha de ser anterior. Difícilmente habría omitido el primer historiador de la Iglesia el gran fuego de Roma y la persecución de los cristianos por Nerón como cabezas de turco, si estas cosas ya hubiesen acontecido. Por ello, lo más probable parece una fecha de alrededor del 61 a 62 después de Cristo. 4. Trasfondo y tema. Los griegos buscaban un ser humano perfectamente divino, uno que tuviese las mejores características tanto del hombre como de la mujer, pero sin ninguno de sus fallos. Esta es la presentación que hace Lucas de Cristo como Hijo del Hombre, fuerte pero compasivo. Su humanidad aparece en primer plano. Su vida de oración, por ejemplo, es mencionada con mayor frecuencia que en cualquiera de los otros evangelios. Su simpatía y compasión se mencionan una y otra vez. Quizás sea por eso que las mujeres y los niños ocupan un lugar tan destacado. Al Evangelio de Lucas se lo conoce también como el Evangelio misionero. Aquí el Evangelio sale a los gentiles y Jesús es presentado como el Salvador del mundo. Finalmente, este Evangelio es también un manual de discipulado. Seguimos el camino del discipulado en la vida de nuestro Señor y lo oímos expuesto en su instrucción de sus seguidores. Es en este rasgo que seguiremos de manera particular nuestra exposición. En la vida del hombre perfecto encontraremos los elementos que constituyen la vida ideal para todos los hombres. En sus palabras incomparables encontraremos también el camino de la cruz al que nos llama. Que al pasar a estudiar el Evangelio de Lucas prestemos atención y demos oído al llamamiento del Salvador, abandonándolo todo para seguirle. La obediencia es el órgano del conocimiento espiritual. El significado de las escrituras se nos va haciendo cada vez más claro al entrar en las experiencias descritas. Bosquejo. 1. Prefacio. El propósito de Lucas y su método. Capítulos 1 del 1 al 4. 2. El advenimiento del Hijo del Hombre y su precursor. Capítulos 1, versículo 5 al capítulo 2, versículo 52.
3. La preparación del Hijo del Hombre para ministrar, capítulos 3, versículo 1 al capítulo 4, versículo 30. 4. El Hijo del Hombre demuestra su poder, capítulos 4, versículos 31 al capítulo 5, versículo 26. 5. El Hijo del Hombre explica su ministerio, capítulos 5, versículos 27 al capítulo 6, versículo 49. 6. El Hijo del Hombre expande su ministerio, capítulos 7, versículos 1 al capítulo 9, versículo 50. 7. Aumenta la oposición contra el Hijo del Hombre, capítulos 9, versículo 51 al capítulo 11, versículo 54. 8. Enseñanza y curación, camino de Jerusalén, capítulos 12 al 16. 9. El Hijo del Hombre instruye a sus discípulos, capítulos 17, versículo 1 al capítulo 19, versículo 27. 10. El Hijo del Hombre, Jerusalén, capítulos 19, versículo 28 al capítulo 21, versículo 38. La pasión del Hijo del Hombre, capítulos 22 y 23. 12. El triunfo del Hijo del Hombre, capítulo 24. En el siguiente video empezamos con el comentario.